Cuando la gente habla de riqueza, suele imaginar reyes sentados en tronos de oro o magnates del petróleo dominando imperios inmensos. Pero en el siglo XIX existió una familia cuya fortuna superó a todos ellos. Un apellido que se convirtió en sinónimo de poder, misterio e influencia descomunal. Ese apellido era Rothschild. El origen se encuentra en Frankfurt. Nuestra historia no comienza en un palacio ni en un castillo, sino en una casa modesta situada en las estrechas calles de Frankfurt, Alemania, a finales del siglo XVIII. Dentro de aquel hogar vivía Mayer Amschel Rothschild, un hombre con una mente aguda y una visión extraordinaria que cambiaría el mundo financiero para siempre. En aquella época, Europa no solo estaba dividida por fronteras, sino también por guerras, rivalidades políticas y luchas de poder. Los reyes gobernaban, los comerciantes negociaban y la mayoría de la población apenas lograba sobrevivir. Sin embargo, Mayer Amschel percibió algo que otros no veían. Entendió que el dinero, administrado con inteligencia e invertido con sabiduría, podía unir naciones. Para él, la banca no era simplemente monedas y libros contables, sino confianza, información y el momento adecuado. En sus primeros años trabajó como comerciante de monedas. Su capacidad para identificar piezas raras llamó la atención de clientes adinerados, incluidos príncipes locales. Poco a poco, su pequeño negocio se transformó en algo mucho más grande, una empresa financiera en expansión. Con paciencia, inteligencia y un profundo conocimiento de la economía, comenzó a prestar dinero y a gestionar las fortunas de personas influyentes. Pero Mayer Amschel no quería que su éxito terminara con él. Tenía un plan, uno que haría que el nombre Rothschild resonara en toda Europa durante generaciones. Las 5 flechas. Tuvo 5 hijos varones y se aseguró de que cada uno dominara las finanzas, la política y la diplomacia. Eran su legado, sus 5 flechas, como la familia las llamaría más adelante. Cada hijo representaría una rama distinta y llevaría el apellido Rothschild a una ciudad europea diferente. Uno se estableció en Londres, otro en París, uno en Viena, otro en Nápoles y el último permaneció en Frankfurt. Era una idea revolucionaria, una red bancaria familiar extendida por varios países, unida por la sangre y la confianza. En una época en la que un mensaje podía tardar semanas en cruzar fronteras, los Rothschild desarrollaron métodos para comunicarse con mayor rapidez y discreción que nadie. Utilizaban mensajeros privados, cartas cifradas y canales propios que les permitían recibir información crucial antes que los periódicos o incluso los gobiernos. Cuando estallaban guerras, y Europa vivió muchas, aquello les otorgaba una ventaja extraordinaria. Sabían lo que ocurría antes que los demás. Podían mover capitales, financiar ejércitos y anticipar resultados basándose en datos que otros aún desconocían. Así, a partir de esas 5 flechas, nació un imperio financiero. El poder detrás de los tronos. A comienzos del siglo XIX, los Rothschild ya no eran simples banqueros, se habían convertido en figuras clave del poder. Reyes y reinas acudían a ellos cuando necesitaban fondos para guerras o proyectos imperiales. Gobiernos enteros solicitaban préstamos para construir ferrocarriles, industrias y flotas navales. Su influencia no era ostentosa ni ruidosa. Era discreta, estratégica y profundamente integrada en la estructura de la sociedad europea. En ocasiones financiaban a ambos bandos de un conflicto, asegurándose de que, sin importar el vencedor, su inversión y su influencia permanecieran intactas. Su filosofía podía resumirse en una idea: quien controla el dinero, influye en el mundo. Y en muchos sentidos, así fue. Hacia mediados del siglo XIX, la familia Rothschild era considerada la más rica del planeta. Su fortuna era tan grande que se decía en tono irónico que incluso los monarcas más poderosos dependían de sus préstamos. Sin embargo, no fue solo la riqueza lo que los convirtió en leyenda, sino la forma en que la utilizaron. Más allá de la banca, la búsqueda de la belleza. Con la prosperidad llegó el gusto por el arte, la arquitectura y la cultura. Integrantes de la familia levantaron palacios y reunieron colecciones de obras maestras de toda Europa. Financiaron avances científicos, apoyaron hospitales y contribuyeron al desarrollo de ciudades enteras. No querían ser recordados únicamente como banqueros, sino como impulsores de la civilización. Sus residencias no eran simples viviendas, eran escenarios de arte, música e imaginación. Cada objeto, cada pintura y cada escultura contaba una historia, no solo de opulencia, sino de refinamiento intelectual y admiración por el talento humano. Y entre todos ellos, un hombre llevaría esa pasión a un nivel extraordinario.
Su nombre quedaría ligado para siempre a una de las residencias más impresionantes de Inglaterra. Así aparece el barón Ferdinand de Rothschild. Nacido en París en 1839, Ferdinand llegó al mundo rodeado de privilegios, pero también de responsabilidades. Desde pequeño estuvo expuesto a los símbolos del poder familiar, hogares elegantes, conversaciones brillantes y piezas artísticas invaluables. Al mismo tiempo, aprendió que la riqueza debía emplearse con criterio. Era un hombre con visión y sensibilidad estética, alguien que valoraba la historia y los detalles más refinados. Sin embargo, su vida no estuvo marcada únicamente por la abundancia. El destino lo enfrentaría a la tragedia. En 1865 contrajo matrimonio con su prima Evelina de Rothschild. Compartían un afecto profundo y todo parecía indicar que les aguardaba una vida feliz. Pero apenas un año después, durante el parto, Evelina y el bebé fallecieron. La pérdida destrozó a Ferdinand. Nunca volvió a casarse. En lugar de ello, volcó su dolor y su energía en crear algo que honrara su memoria y dejara una huella perdurable. Del dolor nació la creación. Para sobrellevar su duelo, Ferdinand se dedicó a la filantropía, la política y el arte. Contribuyó a la fundación del Hospital Evelina para niños enfermos en Londres, buscando evitar que otras familias sufrieran lo que él había vivido. También ingresó en el Parlamento y sirvió como miembro respetado de la Cámara de los Comunes. Pero su mayor pasión fue el coleccionismo de belleza, historia y artesanía. Se sintió especialmente atraído por el arte y la arquitectura del Renacimiento francés, donde la elegancia se combinaba con la imaginación. Esa fascinación lo condujo a su proyecto más ambicioso, una residencia única. Un château de estilo francés elevándose en el campo inglés. Esa residencia sería conocida como Waddesdon Manor. No se concibió solo como un hogar, sino como una obra de arte habitable, un lugar donde la belleza y la innovación convivieran en armonía. Allí, Ferdinand podría rodearse de pinturas, muebles y objetos que representaban siglos de creatividad. También sería un punto de encuentro para políticos, artistas e incluso miembros de la realeza, en un entorno de sofisticación e inspiración. Pero ¿cómo se materializó ese sueño? ¿Cómo logró que su imaginación se transformara en una de las propiedades más impresionantes de Inglaterra? El sueño de Waddesdon Manor. Tras los años iniciales de duelo y reconstrucción personal, el barón Ferdinand de Rothschild decidió volcarse en una creación que transformara el paisaje y dejara legado. Su corazón, aún marcado por la pérdida de Evelina, encontró consuelo en la búsqueda de arte y armonía. Deseaba levantar algo que lo trascendiera, que capturara la gracia del pasado y el espíritu innovador de su tiempo. Exploró el campo inglés hasta hallar una colina en Buckinghamshire, rodeada de praderas ondulantes y bosques tranquilos. Allí, en ese entorno sereno, decidió edificar su residencia soñada, un palacio francés en suelo inglés. A diferencia de las tradicionales casas de campo británicas, la visión de Ferdinand no se basaba en el diseño local. Admiraba los castillos del Valle del Loira en Francia, con sus torres esbeltas, cúpulas y escaleras majestuosas. Eran construcciones que parecían moverse entre la fantasía y la realidad. Quiso llevar esa magia a Inglaterra. Para lograrlo, contrató al arquitecto francés Gabriel Hippolyte Destailleur, especialista en el estilo renacentista francés. Juntos planificaron una residencia que parecía salida de un cuento. La construcción comenzó en la década de 1870, y Ferdinand supervisó cada detalle. No buscaba una simple imitación, aspiraba a la excelencia. Piedra tras piedra, artesanos expertos dieron forma al edificio con precisión. Tallados decorativos, molduras elaboradas y ventanales elegantes transformaron la mansión en una joya arquitectónica. Cuando finalmente se completó, los visitantes quedaron maravillados. Elevándose con orgullo sobre las colinas verdes, Waddesdon Manor parecía un palacio francés depositado en el corazón de Inglaterra. Sus altas torres brillaban bajo el sol, y el largo camino de acceso conducía a imponentes puertas de hierro que se abrían hacia otro mundo, un mundo de arte, lujo e imaginación. La gran entrada, la Galería Este. Al cruzar las puertas principales de Waddesdon Manor, los invitados eran recibidos de inmediato por la Galería Este, un espacio que condensaba todo aquello que definía a Ferdinand. La luz se reflejaba en los paneles de madera pulida que cubrían las paredes, creando un brillo cálido y envolvente. Los detalles dorados recorrían los bordes con un resplandor suave bajo la iluminación de las lámparas. En cada rincón había algo digno de admiración. Pinturas,
esculturas y objetos raros traídos desde distintos puntos de Europa componían una escena que parecía cuidadosamente orquestada. Sin embargo, entre todas aquellas maravillas, una pieza capturaba más miradas que ninguna otra: el célebre autómata del elefante. Creado en el siglo XVIII por un maestro relojero francés, aquel mecanismo era una proeza tanto artística como técnica. Cuando se activaba, sus engranajes internos daban vida a la figura. El pequeño elefante levantaba la trompa, giraba la cabeza e incluso simulaba pasos delicados. Para los visitantes del siglo XIX, aquello era como presenciar magia hecha movimiento. La galería no era simplemente un pasillo de entrada. Era una introducción, una promesa de lo que aguardaba en el interior. Cada obra tenía una historia, y cada historia revelaba la profunda admiración de Ferdinand por la artesanía y el pasado. El Salón de Fumadores. Después de la galería, los invitados accedían al Salón de Fumadores, donde la elegancia se combinaba con la comodidad. Las paredes estaban decoradas con elaborados trabajos en yeso, y los techos altos aportaban una sensación de amplitud y ligereza. Por las noches, el ambiente se llenaba de risas suaves y conversaciones serenas mientras los caballeros se reunían tras la cena. Allí el tono cambiaba. La exhibición majestuosa daba paso a la cercanía. Era un espacio para hablar de arte, de política y de los cambios que sacudían el mundo exterior. Figuras de porcelana fina y tapices cuidadosamente seleccionados adornaban la estancia, creando una atmósfera de refinamiento tranquilo. No se trataba únicamente de mostrar riqueza. Ferdinand comprendía que la belleza también residía en los detalles más sutiles, en la sensación que un espacio despertaba en quienes lo habitaban. El salón estaba concebido para fomentar el pensamiento y la amistad, un equilibrio perfecto entre grandeza y gracia. El comedor, un festín para los sentidos. Entre todas las salas de Waddesdon Manor, pocas igualaban el esplendor del comedor principal. Cuando los invitados tomaban asiento allí, sabían que estaban viviendo algo excepcional. La mesa se extendía larga y reluciente bajo la luz cristalina de las lámparas. La plata brillaba como estrellas y la porcelana más fina destacaba sobre la superficie pulida. El aire se impregnaba con el aroma de platos exquisitos mezclado con el leve olor de la cera de las velas y el murmullo de conversaciones discretas. Pero lo que más sorprendía era la iluminación. En una época en la que la mayoría de los hogares dependía del gas o de las velas tradicionales, Ferdinand instaló luces eléctricas diseñadas para imitar el parpadeo de las llamas. El efecto era cautivador. La estancia resplandecía con una calidez dorada que fusionaba el encanto del pasado con la innovación del presente. Incluso la reina Victoria quedó fascinada durante su visita. Había escuchado historias sobre la magnificencia del lugar, pero contemplarlo en persona la dejó sin palabras. Observó los candelabros eléctricos con admiración, comentando su brillo extraordinario. Para ella, era una visión del futuro envuelta en la elegancia de otra época. Y para Ferdinand, ese era precisamente el propósito, demostrar que el progreso y la belleza podían coexistir. El comedor azul. No todas las comidas requerían el espectáculo del gran salón. Para reuniones más reducidas, Ferdinand prefería el comedor azul, un espacio más íntimo con clara inspiración francesa. Las paredes en tonos azul claro, los delicados acentos dorados y el mobiliario refinado creaban una atmósfera serena. Era una sala pensada para la cercanía. Las conversaciones fluían sin esfuerzo y las risas surgían con naturalidad. Mostraba un aspecto diferente del gusto de Ferdinand, menos enfocado en impresionar y más en disfrutar de la compañía. El salón gris, también conocido como sala de música. Uno de los espacios más elegantes de la mansión era el salón gris. Sus colores suaves y su iluminación tenue le otorgaban una gracia especial. Las figuras de yeso en las paredes parecían cobrar vida bajo el juego de luces. Allí se celebraban veladas musicales. Un piano ocupaba un lugar destacado junto a la ventana, y las melodías recorrían los pasillos, llenando el aire de armonía. Era un escenario donde el arte dejaba de ser objeto de contemplación para convertirse en experiencia viva. El salón revelaba el amor de Ferdinand por la cultura, no solo por coleccionarla, sino por integrarla en su día a día. La sala de la mañana. En contraste con los salones brillantes y ceremoniosos, la sala de la mañana ofrecía sencillez y calma. Era el refugio personal de Ferdinand, un lugar para leer, escribir o disfrutar de un desayuno tranquilo. La luz del sol atravesaba las ventanas altas y se posaba suavemente sobre estanterías repletas de libros y delicadas piezas de porcelana. Allí reinaba la paz.
Era un espacio donde la grandeza de la mansión se encontraba con la cotidianidad. De algún modo, reflejaba al propio Ferdinand, refinado, reflexivo y sereno. El Salón Rojo. Si la sala de la mañana transmitía serenidad, el Salón Rojo era pura intensidad. Entrar allí era como adentrarse en una cámara de fuego y oro. Las paredes, cubiertas con telas carmesí profundas, brillaban bajo la decoración dorada que enmarcaba cada rincón. Solo la repisa de la chimenea permanecía sin ornamentos, ofreciendo un respiro visual en medio de tanta magnificencia. Muchos visitantes quedaban impactados. La habitación parecía vibrar con color y energía. No era solo lujo, era una declaración. Un mensaje claro sobre la fuerza y el legado de la familia Rothschild, audaz, imponente, imposible de ignorar. Para cuando los invitados llegaban a este punto del recorrido, comprendían la verdadera esencia de Waddesdon Manor. No era simplemente una residencia. Era una visión que celebraba las cumbres de la creatividad humana. La vida dentro de Waddesdon Manor. Cada rincón contaba una historia. Los grandes salones deslumbraban, pero las estancias privadas revelaban algo más profundo, el mundo personal del barón Ferdinand de Rothschild. Un hombre que había construido belleza no solo para exhibirla, sino para habitarla. La sala de la torre, la biblioteca. En lo alto del ala oeste se encontraba uno de los espacios más notables, la sala de la torre, conocida como la biblioteca. Era un santuario de reflexión, repleto de miles de libros cuidadosamente seleccionados. Las estanterías se elevaban desde el suelo hasta el techo, con madera oscura pulida que reflejaba la luz suavemente. El aroma del cuero y el papel antiguo llenaba el aire, mezclándose con el perfume discreto de flores frescas que los sirvientes colocaban a diario. La luz del sol se filtraba por las ventanas altas, iluminando las letras doradas en los lomos de volúmenes que habían atravesado siglos. Allí, Ferdinand pasaba largas horas en silencio. Aunque era conocido por su elegancia social, también era un hombre de estudio. Historia, arte y política ocupaban su mente y llenaban sus estanterías. Algunos libros eran auténticas reliquias, encuadernados en cuero fino con páginas doradas. Otros eran adquisiciones más recientes, fruto de su curiosidad constante. A diferencia del esplendor del Salón Rojo, la biblioteca estaba diseñada para la tranquilidad. Sillones cómodos y sofás acogedores invitaban a sentarse, leer o conversar con calma. En ese espacio, Ferdinand parecía mostrarse tal cual era, intelectual, sensible y reflexivo. Para él, la biblioteca no era solo una habitación. Era un refugio. La sala de billar, ocio y camaradería. Si la biblioteca representaba introspección, la sala de billar mostraba otra faceta de la vida en la mansión, la amistad y el entretenimiento. A simple vista podía parecer el típico salón de caballeros, pero en Waddesdon nada era ordinario. El techo se alzaba sobre la mesa perfectamente iluminada. El mobiliario combinaba comodidad y elegancia, mientras el ambiente se llenaba de energía. Tras las formalidades de la cena, los invitados acudían allí para relajarse, retarse en una partida o simplemente continuar la conversación en un entorno más distendido. Las risas resonaban entre las paredes decoradas con el mismo cuidado que el resto de la casa. Incluso en los momentos de ocio, la estética y el detalle nunca se descuidaban. Porque en Waddesdon Manor, cada espacio, ya fuera solemne o informal, formaba parte de una misma visión: convertir la vida cotidiana en una experiencia extraordinaria. Y así, entre arte, conversaciones y ecos de historia, la vida dentro de la mansión continuaba desplegándose con una elegancia silenciosa que pocos lugares en Inglaterra podían igualar. Las historias se compartían entre copas de brandy y el humo lento de los puros. Para Ferdinand, aquel espacio era un punto de conexión, un recordatorio de que incluso en un entorno de grandeza, la alegría solía habitar en los momentos más simples. Las risas de los invitados y el suave choque de las bolas de billar resonaban hasta altas horas, recorriendo los pasillos mientras las últimas velas se consumían. Los dormitorios, descanso en elegancia. Más allá de las salas públicas, la mansión se abría a una sucesión de suites privadas de lujo. Los dormitorios de Waddesdon no eran simples habitaciones para dormir, eran composiciones cuidadosamente diseñadas. Cada uno poseía su propia personalidad, definida por el color, la textura y la atmósfera. Algunos estaban vestidos con tonos suaves de azul y verde, otros, con rojos profundos o destellos dorados. Cada tela era seleccionada con precisión. Cada patrón buscaba transmitir calma o asombro. Las camas, amplias y acogedoras,
se cubrían con capas de seda y terciopelo. El mobiliario, de inspiración francesa, se combinaba con alfombras tejidas a mano y obras de arte originales. Muchas habitaciones incluían pequeños boudoirs privados, espacios íntimos donde los huéspedes podían descansar, escribir cartas o prepararse para el día. Y en un detalle poco común para el siglo XIX, varias contaban con baños propios. En una época en la que la fontanería interior aún era una novedad, Waddesdon Manor se situaba a la vanguardia del lujo moderno. Agua corriente, lavabos privados y habitaciones calefaccionadas hacían que los visitantes sintieran que habían cruzado hacia el futuro. Para muchos, alojarse allí era como entrar en un sueño que fusionaba la belleza del pasado con las comodidades del mundo moderno. La vida en Waddesdon. El día a día fluía con ritmo y armonía. Los sirvientes se desplazaban en silencio por los corredores, asegurándose de que las chimeneas permanecieran encendidas, las flores frescas y las comidas servidas con puntualidad exacta. A pesar de la formalidad del entorno, existía calidez entre sus muros. Ferdinand creía que una gran casa no debía intimidar, sino inspirar. Quienes lo visitaban solían comentar que, aunque la mansión era magnífica, también se sentía viva, llena de conversaciones, risas y una serena sensación de bienestar. Las noches eran el punto culminante. Tras la cena en el gran comedor, algunos invitados se dirigían a la sala de música, donde un pianista o un pequeño conjunto llenaba el aire de melodías. Otros preferían la biblioteca o el salón de fumadores, mientras los más jóvenes paseaban por los jardines bajo la luz de las estrellas. Los jardines eran un espectáculo en sí mismos. Terrazas diseñadas con esmero, fuentes y esculturas se extendían a lo largo de extensas hectáreas. Plantas exóticas florecían en invernaderos de cristal, y senderos sinuosos conducían a bancos ocultos con vistas al valle. Todo estaba dispuesto no solo para agradar a la vista, sino para despertar emociones. Ferdinand quería que sus invitados se sintieran transportados, alejados de la rutina, inmersos en un universo modelado por la imaginación. El corazón detrás de la grandeza. Sin embargo, tras la perfección de Waddesdon se encontraba un hombre que había conocido el dolor profundo. La pérdida de Evelina marcó a Ferdinand para siempre. Aunque se rodeó de belleza y compañía, hubo un vacío que nunca logró llenar por completo. Pero no permitió que el duelo lo destruyera. Lo transformó en creación. Su generosidad se extendió más allá de los muros de la mansión. El Hospital Evelina para niños enfermos en Londres, fundado en honor a su esposa, se convirtió en uno de sus mayores orgullos. Allí, familias sin recursos encontraban atención y esperanza. De esta manera, su fortuna se convirtió en una fuerza constructiva. Ferdinand creía que quienes poseían riqueza tenían la responsabilidad de compartirla, no solo mediante donaciones, sino creando obras de valor duradero. Waddesdon también formaba parte de ese legado. No fue edificada únicamente para su disfrute personal, sino para preservar arte, cultura y artesanía para generaciones futuras. Los últimos años del barón Ferdinand. Hacia la década de 1890, Ferdinand de Rothschild era uno de los hombres más respetados de Inglaterra. No solo por su fortuna, sino por su inteligencia, su sentido del humor y su amabilidad. Los políticos apreciaban su criterio. Los artistas valoraban su gusto. Los invitados recordaban su hospitalidad. Pero el tiempo avanza incluso para los más influyentes. Su salud comenzó a deteriorarse y, en 1898, a los 59 años, falleció. Su partida fue profundamente sentida, no solo por su familia, sino por todos aquellos que habían sido tocados por su obra, su filantropía y su pasión por el arte. Durante un tiempo, Waddesdon Manor quedó en silencio. Sus grandes salones parecían resonar con recuerdos de cenas, música y risas que ya no estaban. Sin embargo, Ferdinand había previsto el futuro. Legó la mansión a su querida hermana, Alice de Rothschild, convencido de que protegería su sueño. Y así fue. Los guardianes del legado. Tras la muerte del barón en 1898, la mansión permaneció en pie como un monumento a la visión humana. Las luces seguían brillando y los candelabros continuaban resplandeciendo, pero el ambiente había cambiado. Aún así, la historia no terminó. Alice de Rothschild asumió el papel de guardiana. No era una mujer que se dejara intimidar. Firme, inteligente y meticulosa, aceptó la responsabilidad con determinación. Para ella, la mansión no era simplemente una propiedad, era la esencia de su hermano hecha arquitectura. Decidió protegerla con disciplina casi militar.
Los jardines debían mantenerse impecables, las obras de arte perfectamente conservadas y cada objeto colocado en su sitio exacto. El personal aprendió pronto que Alice no pasaba nada por alto. Sus estándares se hicieron tan conocidos que incluso se hablaba de las reglas de Miss Alice. Cada pieza tenía su lugar correcto. La temperatura y la luz debían ser las adecuadas para preservar las pinturas. El polvo no era una molestia menor, sino un enemigo declarado. Algunos consideraban su severidad intimidante, pero con el tiempo quedó claro que su firmeza nacía del amor. Comprendía el valor de lo que su hermano había creado y asumió como misión personal mantenerlo intacto. Bajo su cuidado, Waddesdon siguió vivo. Continuó organizando reuniones más discretas, priorizando la elegancia tranquila sobre el espectáculo. Gracias a su dedicación, gran parte de lo que hoy se contempla en la mansión conserva fielmente la esencia de la época de Ferdinand. Un mundo en transformación. Mientras tanto, el exterior cambiaba con rapidez. El siglo XX trajo guerras, avances industriales y profundas sacudidas políticas. Sin embargo, dentro de los límites de la propiedad, el tiempo parecía avanzar más lentamente. Era un lugar donde la belleza resistía al cambio, donde el espíritu del siglo XIX permanecía en cada marco dorado y cada estatua de mármol. Alice vivió hasta presenciar el inicio de una nueva era. Cuando falleció en 1922, la propiedad pasó a su sobrino, James de Rothschild, quien asumiría el siguiente capítulo como custodio del legado. El heredero y el historiador. James nació rodeado de privilegios, pero también de responsabilidad. No heredó únicamente riqueza, sino una historia que proteger. Si Alice había sido una guardiana, James se convirtió en curador. Comprendió que la mansión no era solo una residencia familiar, sino un tesoro cultural con relevancia histórica. A lo largo de su vida amplió las colecciones con el mismo cuidado que Ferdinand había mostrado décadas antes. Expandió la biblioteca, restauró obras y mantuvo los jardines en pleno esplendor. También abrió las puertas a historiadores y estudiosos, reconociendo que aquel patrimonio trascendía lo privado. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la incertidumbre alcanzó a todos. Aún en esos años oscuros, James tomó medidas para proteger los tesoros de la mansión. Pinturas y muebles de valor incalculable fueron cuidadosamente resguardados, alejados del peligro, asegurándose de que sobrevivieran a las bombas y a la devastación, preservando intacto el legado que había comenzado más de un siglo atrás. Tras la guerra, James regresó a su querida propiedad con un propósito renovado. Comprendió que el futuro de Waddesdon ya no podía depender únicamente de una familia. El mundo avanzaba con rapidez y mantener una finca de tal magnitud se volvía una tarea cada vez más compleja, incluso para alguien con grandes recursos. Un regalo para la nación. Fue entonces cuando tomó una decisión histórica, una que garantizaría la supervivencia de la mansión durante generaciones. A su muerte, en 1957, James de Rothschild legó Waddesdon Manor al National Trust, junto con un fondo destinado a asegurar su mantenimiento. Fue una de las donaciones más generosas en la historia británica. Con ese acto, transformó lo que había sido una residencia privada en un patrimonio abierto al público. Ya no quedaría reservado tras rejas ni limitado a unos pocos privilegiados. Personas de todos los orígenes podrían recorrer sus salones, contemplar sus candelabros y experimentar el mundo que Ferdinand había imaginado décadas atrás. Esa decisión sigue resonando hasta hoy. Gracias a James, Waddesdon no solo fue preservado, siguió vivo. Waddesdon en la actualidad. Más de un siglo después de su construcción, la mansión continúa siendo una de las casas de campo más visitadas de Inglaterra. Se alza con orgullo sobre las colinas de Buckinghamshire, sus torres capturando la luz de la mañana tal como lo hacían en tiempos de Ferdinand. Visitantes de todo el mundo acuden para admirar el arte, la arquitectura y la historia que habitan en sus muros. En el interior, la galería este aún recibe a los invitados con su cálido revestimiento de madera y su brillo dorado. El autómata del elefante continúa fascinando a quienes lo observan, tal como sorprendía a los visitantes del siglo XIX. En el comedor, las luces eléctricas con forma de vela siguen brillando, símbolo perfecto de la fusión entre innovación y tradición. El salón rojo resplandece con sus detalles dorados. La biblioteca permanece repleta de volúmenes raros. Y la sala de la mañana conserva esa luz suave que Ferdinand disfrutaba en silencio. Los jardines, restaurados con esmero, florecen con la misma elegancia que Alice exigía en su tiempo. Pero Waddesdon no es simplemente una casa conservada. Es un museo vivo.
El National Trust, junto con la Fundación Rothschild, continúa gestionando la propiedad, organizando exposiciones, investigaciones y eventos que mantienen su historia en movimiento. Historiadores del arte estudian sus colecciones. Estudiantes recorren sus salas aprendiendo sobre una época donde la elegancia marcaba el ritmo de la sociedad. En verano, conciertos y festivales llenan los jardines de música. En invierno, miles de luces transforman la finca en un escenario casi mágico que atrae a visitantes de todas partes. Waddesdon ya no es solo un recuerdo del pasado. Es un puente entre la historia y el presente. El legado de los Rothschild. La historia de Waddesdon Manor es, en muchos sentidos, la historia de la propia familia Rothschild. Una narración de ambición, creatividad y perseverancia. Comenzó en las calles estrechas de Frankfurt con un hombre que soñó con un imperio financiero capaz de conectar naciones. Creció a través de sus hijos, que expandieron esa visión por Europa. Floreció con Ferdinand, quien transformó la riqueza en belleza. Y perduró gracias a Alice y James, que protegieron y compartieron ese legado con el mundo. Los Rothschild fueron más que banqueros. Fueron visionarios. Entendieron el arte y la arquitectura como expresiones de civilización. Creían que la riqueza, utilizada con sabiduría, podía crear no solo comodidad, sino significado. Y quizá ese sea su mayor legado. Cuando hoy alguien cruza las puertas de Waddesdon, no está entrando simplemente en una gran casa. Está adentrándose en una historia tejida con amor y pérdida, con sueños y responsabilidad, con una belleza que se niega a desaparecer. Cada pintura, cada escultura, cada pieza tallada en madera parece susurrar el mismo mensaje. La verdadera grandeza no se mide en oro ni en cifras, sino en aquello que decidimos construir y preservar para los demás. Una casa que sigue viva. Mientras el sol se pone sobre el campo inglés, Waddesdon Manor permanece en pie, elegante y serena, cargada de memoria. La luz suave se refleja en sus ventanas, como si en el cristal se conservaran siglos de historia. Y en esas sombras doradas, casi puede imaginarse la figura de Ferdinand caminando por los pasillos, deteniéndose ante una pintura favorita, escuchando la risa distante que llega desde la sala de música. Su sueño, nacido del amor y también del dolor, continúa brillando. Porque Waddesdon no es solo un edificio. Es una promesa. Una promesa de que la belleza, la generosidad y la visión pueden trascender el tiempo. Y así, mucho después de que la familia abandonara sus salones como residencia privada, su historia permanece. Una historia esculpida en piedra, bañada en oro y viva en cada visitante que cruza sus puertas. Ese es el mundo de los Rothschild. Ese es el legado de Waddesdon Manor.